nosotros es un lanzamiento. Ustedes dirán, siempre dice lo mismo, que es excepcional. Y bueno, en primer lugar, los libros son siempre únicos, pero este es único, especial, especialmente único, y creo que es especial también en la obra extensa y fecunda de Norberto Galazo. Y creo que él también lo siente así, porque refleja en el trabajo con Alfredo Ferraresi, que fue un compañero. Creo que para Norberto Ferraresi era como un modelo de dirigente sindical, y tal vez no se hubiera atrevido a hacer solo una historia sin tener ese apoyo. En realidad el iniciador fue Ferraresi, él fue el que le dijo a Norberto, metámosle juntos. Así que este libro es especial por eso, porque está escrito por dos personas a lo largo de un trabajo de una fecunda vida militante, con las interrupciones. Pero gran parte de esto está publicado en El Trabajador de Farmacia, que es la revista de un gremio realmente único, ¿no? Que, bueno, lo recordamos desde nuestra juventud, en todas las luchas, de la Secretaría de los Argentinos para acá, es lo que uno recuerda, pero su lucha empieza bastante antes, ¿no? Digamos, claramente desde la caída del gobierno peronista en el 55. Así que bueno, para compartir esto, hoy tenemos a Vanessa Siley, que es la secretaria general. Así jovencita como es la secretaria general del Sindicato de Trabajadores de la Justicia y integrante de la Corriente Federal de Trabajadores, y además, y como si todo eso fuera diputada nacional, que asumió hace bastante poco. Y también lo tenemos al compañero Jorge Hoffman, que es el secretario general adjunto de la Central de los Trabajadores Argentinos y secretario general de ATE de la provincia de Santa Fe, y que se distingue para nosotros, digamos, por muchas cuestiones. Primero por su lucha inclaudicable de muchos años, siempre con un bajo perfil, al que los compañeros creo que le han dicho, bueno, ahora creo que lo deben haber traído para que sea secretario adjunto, pero además porque su sindicato de base, es especialmente considerado con todo lo que sea la política cultural, y toma como una cosa fundamental de su accionar político. Eso es absolutamente distintivo en el sindicalismo nacional. O sea, lo que hace ATE de Santa Fe, me animaría a decir que no lo hace ningún gremio en el país en relación a la formación cultural, a la formación de los militantes, a la edición de libros, a la edición de videos, etcétera, etcétera, etcétera. Así que él tiene, con todo derecho, es uno de los presentadores. Y bueno, y el maestro, que lo conocemos todos, pero acá está, como siempre, vital, corrigiendo hasta el último momento el libro, aportando cosas, aportando fotografías, estando pendiente. Debe ser el único autor de la talla de él que se preocupa porque el último compañero entre, entonces pide hacer una cita adelante, y él tiene las entradas para algunos que no pudieron descargar por la computadora. O sea, como se dice en el fútbol, jugador de toda la cancha, ¿no? Así que bueno, los dejo con ellos, les agradezco a todos, y después agradezco la presencia de todos, pero tengo que señalar algunas presencias muy destacadas, como Monona, que fue durante muchos años y el compañero Héctor Recalde,
a quien todos conocemos. Diputado nacional, y también debo mencionar a mi amigo, el compañero Carlos Girotti, secretario nacional de prensa de la CTA. Bueno, lo dejo con Vanessa entonces. Bueno, muchas gracias, compañero. Buenas tardes a todos y a todas. La verdad que lo primero que quiero hacer es agradecerle a Norberto, porque para mí es un orgullo presentar este libro, una sorpresa y bueno, un gran honor presentar un libro de Norberto Galazo, que a mucha de mi generación nos empezamos a formar con sus libros y sus charlas en la historia argentina, en el revisionismo argentino, y fue a través de él que conocimos a los grandes autores de la historia nacional y popular de la Argentina. Y incluso yo recuerdo, eran esos libritos chiquitos blanco y negro que deben seguir estando, pero yo en mi biblioteca los tengo a todos, que cuentan la historia completa desde los trabajadores. Yo pensaba en este título, ¿no? Historia de los trabajadores argentinos. Y me parece a mí que por lo menos es lo que empezamos a descubrir, y que la verdadera historia, en definitiva, que termina siendo la única para una nación y para un pueblo, es la de los trabajadores y trabajadoras. Cuando pasan movimientos como por ejemplo lo que vivimos en esta última semana, ¿no? Que fue esa devaluación y toda esa crisis financiera, y que a veces parece ser que esas cuestiones de la macroeconomía están lejísimos de la historia cotidiana de los trabajadores y trabajadoras. Sin embargo, después vamos al supermercado, nos damos cuenta de los resultados de esas políticas, después nos miramos con el vecino, y cuando empieza la desconfianza entre nosotros y nosotras nos damos cuenta de los resultados de esa política. Después, cuando aumenta la criminalidad porque no hay para comer, nos damos cuenta de los resultados de esa política. Después, cuando las familias incluso se empiezan a separar, a desgranar, y ahí nos damos cuenta de los resultados de esas políticas, porque la verdadera historia pasa por los hogares trabajadores. Y la verdadera historia, cuando puede ser transcripta en un libro, cuando puede ser contada, incluso para que sea leída, información de otros tantos trabajadores y trabajadoras, me parece un salto de calidad muy necesario no solamente para saber lo que pasó, sino para el futuro político de un país. En definitiva, eso lo decía Jauretche, ¿no? Que la política del pasado es la historia del presente, y la política del presente será la historia del futuro. Y bueno, también nos pone a nosotros y nosotras en un compromiso enorme desde el sindicalismo. Otro de los autores es Alfredo Ferraresi, con quien que conocí gracias a ser una militante, paradojalmente a ser una militante universitaria, porque me habían mandado a hacer una excursión militante ahí a la Facultad de Farmacia y Bioquímica. Yo ya era delegada, era trabajadora judicial y abogada, no tenía nada que ver con farmacia y bioquímica, pero siempre fui, digamos, una militante de base, así que hacía lo que había que hacer. Y ahí dije, ¿con qué me puedo relacionar? Y lo primero que pensé es en el sindicato de farmacia. Y así fue que conocí a Alfredo Ferraresi, con quien compartí recuerdo el año 2009 casi completo. Todas las semanas iba a charlar con él a su oficina, ahí en el sindicato de la calle Rincón, y me formó como militante sindical. Me acuerdo sus anécdotas y sus historias. Aparte fumaba cigarrillo y yo también, entonces como que, bueno, eran unas tardes de café muy interesantes, y me regalaba libros, y me contó la historia del sindicalismo de liberación, y lo que significó el MTA en los años 90, del cual él fue y toda su organización sindical protagonista. Así que en primera persona doy fe que Alfredo
fue uno de los dirigentes sindicales más importantes que tuvo nuestro país porque comprendió lo que les decía antes, que la historia de los trabajadores y trabajadoras, la historia termina siendo la historia de un país y termina siendo la historia latinoamericana también en nuestra región. Cuando hoy pensamos lo que está pasando con los gobiernos en América Latina y cómo somos y volvemos a ser los trabajadores organizados, los sectores populares, los que salimos a resistir esas políticas neoliberales, también comprendemos que cuando hay un preso político en Brasil, como es Ignacio Lula da Silva, vienen también para desguazar la referencia de Cristina Fernández de Kirchner. Y lo traigo a colación porque esto me lo cuenta siempre Víctor Carricarte, secretario general actual del Sindicato de Farmacia, que reemplazó a Alfredo, sucedió a Alfredo Ferraresi. Y él me contaba que el día que trajeron los restos de Jorge Di Pasquale al Sindicato de Farmacia, el día que pudieron identificarlos, la primer corona que llegó ahí fue la de Néstor Kirchner y la de Cristina Fernández de Kirchner, ¿no? Y me parece que esa unión entre el sindicalismo y los gobiernos populares es lo que ha hecho grande la historia de este país. Cuando se trabajó conjuntamente comprendiendo que los trabajadores con el sindicato solo no podemos y que necesitamos un gobierno popular que conduzca al Estado hacia las políticas que necesitamos los trabajadores. Así también como creo que se comprende y se comprendió que un gobierno sin sus organizaciones sindicales o sin los trabajadores formando parte íntegra y defendiendo espalda con espalda las políticas populares tampoco va a poder solo. Y entonces, en esta breve reseña al hoy me imagino todo lo que nos falta como movimiento obrero organizado para proyectarnos en el futuro, ¿no? Todo lo que nos falta y los problemas que tenemos, muchas veces de unidad, muchas veces de fragmentación, de divisiones, pero que en definitiva las soluciones vienen por abajo. Las soluciones tienen que venir por abajo. Cuando miramos las regionales del interior del país, cuando miramos las seccionales, cuando miramos los nuevos cuadros sindicales que aparecen, nos damos cuenta que hay un trabajo en unidad, que en las regionales las delegaciones de la CGT del interior se fusionan con la CTA y trabajan en intersindicales para resistir las políticas de base de las economías regionales. Que cuando miramos lo que pasa en la provincia de Buenos Aires, en los principales distritos, no se mira para el costado de lo que está haciendo el compañero, sino que se sale a defender las políticas públicas y se sale a defender los puestos de trabajo y se sale a defender por el caso del INTI, por el caso de FANASUL, por el caso de Río Turbio. Nadie le preguntó al compañero ni a qué central obrera pertenecía, ni a qué sindicato de base pertenecía, sino que hay políticas de resistencia, de unidad, y esa salida que se ve por abajo muchas veces una desearía que sea imitada por la dirigencia sindical, que sea observada por la dirigencia sindical. Y esa salida por abajo también tiene que ver con la incorporación de las mujeres al sindicalismo. También tiene que ver con una concepción de fortalecer al movimiento obrero democratizándolo internamente. También tiene que ver con la incorporación de jóvenes a las estructuras sindicales y a los órganos de cada gremio, de cada sindicato. También tiene que ver esa salida con una profunda concepción política, porque aparece en la historia, y de esto también Norberto ha escrito mucho, la tradición programática del movimiento obrero en los momentos de resistencia. Y hoy vuelve a ponerse de relieve, para mirar al futuro, la reivindicación de esa tradición programática, porque es un sindicalismo pensando en proyecto de país, porque es un movimiento obrero sabiendo que solo no puede si no tiene un gobierno que defienda y ejerza las políticas populares escritas en esos programas históricos. Hoy nuestra corriente federal de trabajadores, a la que
integra mi organización, tiene un programa que fue originariamente de 26 puntos y que luego se convirtió en 27 puntos, porque las compañeras pujamos y empujamos también para ser parte de esa idea de futuro del sindicalismo. Hoy nuestra corriente trabaja también en conjunto con otros espacios sindicales y pudimos, allá por noviembre del año pasado, ejercer una fuerte presión con los compañeros Boyaski, con los compañeros de la CTA, con los compañeros camioneros, con los compañeros de la CETEP y tantas otras organizaciones sociales y de la economía popular. Logramos una enorme movilización el 29 de noviembre para frenar la reforma laboral. Logramos hacer llegar la voz de las regionales a esos senadores y senadoras con la manifestación rotunda de que no querían perder derechos establecidos en las leyes laborales. Logramos así desde abajo que se siente el descontento del pueblo con la reforma previsional de los días 14 y 18 de diciembre. También logramos volver a salir a la calle y ocupar la 9 de julio el 21 de febrero, con esta misma capacidad de unidad. También logramos, las mujeres, en el Día Internacional de la Mujer Trabajadora, llenar el Congreso de la Nación el 8 de marzo. Y ahora lo que tenemos que lograr en esta agenda de la resistencia, en este plan de acción y plan de lucha de la resistencia, es que nuestras centrales obreras, con la presión y la organización de las bases, definitivamente convoca un paro general para dejarnos terminar acortados y saber la misión histórica que tiene el movimiento obrero. Y la misión histórica del movimiento obrero hoy es construir esa unidad, organizarla desde abajo hacia arriba, del interior hacia el centro, y para eso nos sirve esto, la historia de los trabajadores. Tengamos la grandeza ahora de escribir la historia del futuro y hagamos lo que tengamos que hacer para volver al gobierno en el 2019. Muchas gracias. Bueno, sin duda que con Vanessa compartimos el mismo ideario político, tenemos la misma formación ideológica, así que no podría hacerle ninguna crítica a su exposición. Cuando Aurelio hablamos por la presentación del libro, y alcancé, en ese momento había leído el primer tomo y un poquito más, le dije que la impresión que me causaba era repasar mi propia vida, porque además los militantes en general tenemos una fecha de nacimiento como en nuestra constitución, en la constitución de nuestra subjetividad, de nuestra memoria, que precede a la fecha de nuestro nacimiento. Entonces, leer el libro de Norberto es como rememorar aquella historia que no por casualidad empieza con French y Beruti, planteando que eran trabajadores, un trabajador del correo y un trabajador público como quien les habla. Rememorando aquellos años que ya cercanos a medio siglo, donde recibíamos los cursos de capacitación y se nos hacían familiares aquellas siglas como la FORA, como la UGT, como aquellas centrales en los albores del movimiento obrero a principios de siglo. Eso que vaya a saber en dónde lo habremos leído, de dónde lo habremos aprendido, cita el maestro Avellini, un historiador, un compañero de arte de la década del 50, que escribió una breve historia del movimiento obrero, pero
con el desarrollo de la lectura, no hay ninguna duda que este es el libro más completo que se haya escrito en la Argentina sobre la historia de los trabajadores, sobre la historia del movimiento obrero. Porque además, creo que, no sé si en las primeras líneas, pero en las primeras páginas hace alusión a French y Beruti como trabajadores. Es decir, arranca desde los albores mismos de nuestra patria. Y es un libro, como de alguna manera dijo Vanessa, para seguir escribiéndolo mañana, porque hasta hoy prácticamente está reseñada toda la historia. Pero además, el maestro tiene una gran virtud. La historia no es una serie sucesiva de hechos, acontecimientos ordenados cronológicamente, sino que la historia se la interpreta a través de los intereses manifiestos a veces de quien la escribe, con el marco ideológico, con el momento en el que se lo escribe, y Galasso siempre aclara desde qué lugar él escribe e interpreta la historia, que por supuesto es la antítesis de la visión mitrista, de la visión oligárquica, de la visión liberal conservadora. Pero aún en el desarrollo de las distintas vertientes de la historia, se identifica con recurrencia a una visión federal, reivindicando lo que fueron los caudillos federales en su lucha contra precisamente la patria oligárquica, la destrucción del sueño latinoamericano que se expresa en la Guerra del Paraguay, una historia federal latinoamericana, porque se enlaza con ese sueño que estuvimos muy cerca, pero al cual no renunciamos, de la unidad de la patria latinoamericana, desde Artigas, O'Higgins, San Martín, Bolívar, hasta Cristina, Néstor, Chávez, Lula, Evo. Y también con una formación, con una impronta que le da una centralidad muy grande al mundo del trabajo y de los trabajadores. Pero a diferencia de la izquierda clásica, la izquierda tradicional, la izquierda liberal, es ese pensamiento de izquierda que dio lugar, que de alguna manera fue terminado de parir el 17 de octubre del 45. Ese acto de amor, de encantamiento de los trabajadores argentinos con un proyecto nacional, con una historia que los identificaba no solo con las tradiciones históricas propias de la Argentina, sino con su propia historia como trabajadores. Muchos de ellos inmigrantes, y muchos de ellos desde la perspectiva de izquierda abonaron a la construcción del movimiento nacional peronista. Ahora bien, después de rememorar aquellas épocas jóvenes o aquellos cursos que dictábamos de los albores del movimiento obrero, Norberto se mete de lleno a lo que hoy hay muy poco escrito, que es la historia del movimiento obrero, que entra en una nueva fase después de la revolución o de la dictadura que se instaura en el 55. Esas vivencias que nosotros teníamos a los 20 años, de personajes que aún vivían, pero que nos habían precedido en la militancia, como Andrés Framini, Sebastián Borro, Avelino Fernández, para citar a los mejores y no citar a los peores. Porque también después del 55 emerge un sindicalismo
que poco le tiene que envidiar al sindicalismo entreguista que hoy tiene, o parte de ese sindicalismo que hoy insiste en concertar y en convalidar las políticas neoliberales. Y yo me acuerdo que a los 20, 21 años nomás, lo vine a ver a Alfredo Ferrarese para invitarlo a un acto de una actividad estudiantil en Santa Fe. Fueron esas casi medio siglo, pero esos acontecimientos que a uno le quedan grabados en la memoria para siempre. Recuerdo, me recibió en farmacia, 20, 21 años, y bueno, van a saber por qué terminó no concretándose, pero me quedó grabado en la memoria como una cuestión, esas cuestiones personales en las que uno siente cierta complicidad, como siento cuando nos vemos con Héctor Recalde, esa sensación de que uno pertenece a la misma historia, al mismo espacio, a las mismas ideas, a los mismos encantamientos. Finalmente, creo que este libro debe causar distintas sensaciones de acuerdo a quien lo lee, porque refleja una historia contemporánea, con muchos actores contemporáneos, actores que hoy están vivos en la vida política y gremial y que han jugado y que no son actores jóvenes, actores maduros que han atravesado la dictadura militar, los 80, los 90, los 2000. Y estaría bueno que la dirigencia sindical lo lea para verse espejada en la historia. Y a los jóvenes yo le diría que lo deben leer en primer lugar para conocer la historia del movimiento obrero, porque por ahí alguien dijo que en definitiva la historia es la historia de la humanidad, la historia de la lucha de clases. Este libro es un libro de historia, no es solo un libro de la historia del movimiento obrero, es un libro de historia escrito por dos intelectuales, dos militantes con una determinada visión ideológica y de la que no trampea. Y digo, para los jóvenes, para entender la génesis, el desarrollo, los encuentros y los desencuentros del movimiento obrero, como una manera de aprender a no repetir los errores, pero también a los jóvenes líderes para advertirles de que hay intelectuales, que hay historiadores que lo pueden incluir o lo pueden reflejar en el futuro, en sus grandes aciertos, pero también en sus grandes traiciones. O sea, que los jóvenes militantes sepan que no tienen derecho a equivocarse, o en todo caso, uno puede equivocarse en términos políticos, de hecho que muchas veces nos equivocamos, pero jamás podemos equivocarnos en términos ideológicos. Y creo que eso es una enseñanza fundamental para los jóvenes militantes gremiales. Perón decía, todos tienen el bastón de mariscal en la mochila. Todo joven militante puede convertirse en el devenir en un líder sindical, en un líder político, pero tiene que ser consciente de que lo que está haciendo, lo está haciendo en función de la sociedad, de la construcción colectiva, y por lo tanto se tiene que someter al veredicto o tiene que hacerse cargo de sus acciones y estar dispuesto a someterse al veredicto de quienes escriben la historia reflejando aquellos momentos en que precisamente se producen los acontecimientos de mayor trascendencia. Por eso creo que es un aporte invalorable que hace
Garazo. Es extraordinario recuperar la historia escrita por Alfredo Ferrarese y no me cabe ninguna duda de que este libro tiene que ser o va a ser el libro de cabecera de los sindicatos en Argentina que estén dispuestos a poder exhibir la historia con la cabeza alta, dispuestos a recoger la bandera del movimiento obrero para proyectarla al país que bien señaló Vanessa y para volver al sueño de la unidad latinoamericana, al sueño de un federalismo auténtico y de la construcción de una patria justa, libre y soberana. Hecho que es inexorable. Hoy leí, para terminar, no sé en qué diario, que cuando vino Dilma y fue a la CGT, que por ahí nos dolió un poco, desde abajo se escucharon voces, viva Cristina, y desde abajo se empezó a cantar, vamos a volver. Y no puede ser de otra manera porque es la esencia del movimiento obrero en la Argentina, es una esencia que está vinculada con la nación argentina, con la patria grande. Por eso el libro de Garazo nos va a servir sin ninguna duda para potenciar la formación de nuestros cuadros. Muchísimas gracias. Bueno, les agradezco la presencia de todos ustedes. Era importante la presencia de Vanessa Sibley y Jorge Hoffman para la presentación del libro. Pero por si eso fuera poco, me he traído algunas trampitas ocultas y una de ellas es la presencia de un compañero fallecido últimamente, que fue un militante de toda la vida y que un compañero de él, en Neuquén, nos ha hecho llegar, que es estos folletos que se publicaron en el año 73, en ese periodo del camporismo, que se llamó El Negro Coria. Pero aún más, como ustedes saben, la totalidad de los que están presentes, no hay ajuste sin represión. A mí se me ha ocurrido fortalecer un poco este acto. Me traje 2 guardaespaldas. La primera es la compañera Mona Calzanelo, que le luchadora, primero del sindicato de publicidad y luego durante largos años el sindicato de trabajadores de farmacia. No ha dejado un momento de estar presente en todos los grandes acontecimientos que llevó a cabo la clase trabajadora argentina. Y quisiera que ella se sumase a esto. Yo no sirvo para discursos, sirvo para estar en la calle peleando. Claro que
a los 88 años ya no lo puedo hacer. Pero bueno, vamos a recordar los tiempos con Alfredo, con Jorge, con Raimundo, con muchos más compañeros. Luchábamos en las calles de Córdoba, de Rosario, de la capital, del Gran Buenos Aires, y donde ni las balas ni los caballos nos amedrentaban. Eso era Alfredo, un gran luchador, que le ponía el cuerpo a las luchas y estaba en todas las luchas en la calle. Cosa que esperemos que a las nuevas generaciones, que por suerte, como la compañera Vanessa, el compañero Carrecarte, los compañeros del movimiento, están representando, vuelvan a poder tener el orgullo de poder decir: yo peleé por los trabajadores, peleé por mi patria en las calles de Buenos Aires y de todas las capitales y pueblos de la provincia. Recuerdo los momentos de CGT de los argentinos. No fue mucho lo que duró, pero se trabajó enconadamente, codo a codo, los dirigentes, con las organizaciones barriales, con los intelectuales, con los trabajadores de base. Yo representaba en el sindicato, representaba el sindicato de publicidad, que era donde trabajaba en ese momento, y era la delegada del sindicato de publicidad. Bueno, eso nos costó la cárcel a todos. Alfredo lo habrá contado muchas veces, lo debe contar en el libro. Pero estábamos orgullosos de poder luchar como luchamos y haber puesto el cuerpo como lo pusimos. Estoy seguro que nos esperan tiempos duros. Estoy segura de que los compañeros van a responder a eso y que los compañeros dirigentes, los nuevos dirigentes, y que las bases van a tener que salir, y van a salir, porque con este gobierno indudablemente no existe ni democracia, ni comida, ni estudios, ni medicina, como decía el Socin. Bueno, acá todo lo contrario. Vamos a tener que salir todos y vamos a tener que echarlos. No se van a ir si no los echamos. Espero que los podamos juzgar por todo el daño que le han hecho a los argentinos, a la patria y a todo el pueblo en general. Nosotros no tenemos que seguir dudando. Nosotros tenemos un líder. ¿Qué estamos esperando? Ya tenemos que salir a la calle pidiendo por Cristina. No hay que la enredarnos en las componendas de escritorio, de... Cristina no es de la izquierda liberal, como dijo el compañero anteriormente. ¿Cómo? Y felizmente Cristina no es de la izquierda liberal. ¿No es cierto? Si puede ampliar el concepto de izquierda liberal, ya está aclarado el panorama. Bueno, creo que me excedí un poco, me fui más allá de lo que la figura de Alfredo. Para mí fue el gran amigo de mi vida. Hemos compartido juntos desde los años 60 las grandes luchas. He trabajado junto a él durante 15 años en el sindicato de farmacia, donde me enorgulleció estar junto a una persona tan esclarecida en cuanto a los conceptos del movimiento obrero y de las luchas que el movimiento tiene que encarar y dónde debe estar parado el movimiento obrero. Compañeros, les agradezco mucho. Lo dejo acá a Galazo, que tenemos... Y tengo otro guardaespaldas más.
también escrita por Alfredo y por Norberto en este libro, que todavía no lo leí, pero estuve viendo algunas cosas y realmente lo que estaba buscando es a ver si dentro de poco tiempo Norberto puede ampliar la historia del movimiento obrero con la reacción que hay contra este gobierno, buscando afianzar los principios de justicia social que por algunos están abandonados. Y la versión, es decir, la mención de Alfredo Ferraresi, con quien me unían varias pasiones, una la lucha contra la injusticia y otra el tango, que era, no sé cuál de las dos primaba más en nosotros, pero bueno, nos habituaba mucho más hablar de estas cosas, ¿no es cierto? Y nos fortalecían en la pelea. Estaba pensando en algunos dirigentes sindicales y recordaba con Alfredo y con otro dirigente sindical, Bocha Palacios, muchas veces lo que nos caracterizaba era levantarnos de reuniones e irnos. Pudimos a reuniones con otros dirigentes sindicales, con compañeros buscando un proceso de unidad, y cuando veíamos el derrotero que llevaba la derrota, nos levantamos y nos íbamos, no había solución. Y me parece que la lectura de este libro lo que puede ayudar es para levantar a quienes realmente representaron los intereses y los derechos de los trabajadores. Y este es un momento crucial. Este es un momento donde vemos que este modelo, este plan de negocio encarnado por Macri va cayendo. Y el tropezón fundamental lo dio con la reforma previsional. Y ahí viene la caída. Después de la reforma previsional, el tarifazo, la reforma electoral y ahora la devaluación con el aumento del costo de vida que va a significar. Entonces hay que ayudarlo en la caída. Yo le decía a Norberto hoy que me da la sensación de que Macri es como esa persona que tropieza y está cayendo, al final cae. Yo, para aclararlo y que no haya malas interpretaciones, quiero que caiga el 10 de diciembre del 2019. Y mientras tanto, construir la unidad del campo nacional y popular con un programa que reivindique las tres banderas: la soberanía política, la independencia económica y la justicia social, y de ahí desgranar las medidas de gobierno. Y mi lectura es que recién en el 2019 hablemos de candidaturas. Todos sabemos lo que queremos. Yo no voy a decir que quiero que sea Cristina Fernández de Kirchner porque no creo que sea propio. Si estoy diciendo que tiene que ser 2019, así que no lo voy a decir ahora. Pero creo que ese es el sendero que nos tiene que unificar en el camino. Y la verdad, me encantaría hablar de la reforma laboral y del blanqueo, pero no lo voy a hacer. Voy a evitar esa tentación. Lo único que quiero decir es advertir que una de las cosas más perniciosas, de las que menos se habla, es el blanqueo, porque tiene un buen título. Pero hay que desentrañar el contenido de la reforma para ver lo perverso que es este sistema de blanqueo que está promoviendo este proyecto de Macri. Así que bueno, gracias por la invitación, gracias por estar acá. Estoy realmente muy contento de participar en esto y ser el pelleto de Norberto. Es un galardón que no esperaba. Gracias. Bueno, ya está dicho lo fundamental. Yo les voy a contar algunas cosas de cómo surgió este libro y algunas cosas fundamentales brevemente, porque tampoco tenemos mucho tiempo. Un día yo lo visitaba a Alfredo habitualmente, a veces para llevarle nuestros periódicos, porque nosotros sacábamos periódicos que, como se trata en estos casos de vida azarosa, que vivían poco tiempo y después cambiaban de nombre porque no alcanzaba la financiación. Pero en todos los casos, Alfredo lo que hacía era que los 30 ejemplares que le llevábamos los ponía en el mostrador en la calle Rincón, donde iban los refugiados a hacer trámites para que los retirasen y se los llevasen gratuitamente. Era el principal difusor. Y cuando llegaba el momento en que le decíamos, bueno, ahora por un tiempo no vamos a salir,
se enojaba, nos regañaba de que teníamos que seguir saliendo de cualquier modo, y entonces nos indicaba que otros sindicatos nos podían dar alguna mano para financiar la aparición en lucha por la liberación, señales populares, distintos nombres con que expresábamos las mismas cosas que hemos expresado siempre. Pero un día que lo fui a visitar, sacó de un armario que él tenía en su despacho un toco así grande de revistas, la revista del Trabajador de Farmacia. La puso sobre la mesa y me dice: en cada una de estas yo he hecho siempre, a veces con firma o sin firma, un comentario de la situación gremial de ese mes. Y hace varios años que la estoy sacando a la revista. Y ahora lo que se necesitaría sería alguien que tuviera la osadía de agregarle a cada revista, a cada comentario gremial, un comentario de la situación política que se vinculaba a ese periodo gremial. Yo lo miraba sin saber a dónde quería apuntar, hasta que finalmente me dijo: bueno, entonces ahora te las llevas. Lo vas haciendo de a poco, me lo vas trayendo y conformamos un libro entre los dos, desde los primeros trabajadores hasta la época que podamos llegar. Y así nació la idea, el proyecto de la historia de los trabajadores argentinos, que más de una vez tuve que especialmente reunirme con él para aclarar algunos puntos de épocas que yo no había vivido y él sí. Y allí surgía permanentemente la idea de Alfredo de rescatar a los trabajadores argentinos como el sector social más importante en la lucha por la liberación nacional. En acontecimientos que a veces, en lo que pasan después a los colegios o incluso a las universidades, cuando vienen épocas de retroceso como esta que estamos viviendo, se olvidan. Así como mencionaba recién el compañero Hoffman, que generalmente la gente se olvida que la gente no conoce, el estudiante común, que el Domingo French era un cartero que distribuía las pocas cartas que se emitían en Buenos Aires y que hacía largos recorridos por esas calles que estarían en peores condiciones que las que están ahora, o no. No se sabe, habría que verlo eso. Y Beruti, que era un empleado del Estado. Alguna vez comentamos con Germán Aldara, con otros compañeros de ATE, si algún día tomaríamos un retrato o una estatua de Beruti en la central de los trabajadores del Estado. Y bueno, de esta manera se fue forjando. En otros casos yo no conocía muchos de los figuras que habían tenido participación importante en determinadas épocas. Por ejemplo, y esto fue intencional de parte de una concepción machista, generalmente se ignoró la importancia de María Roldán el 17 de octubre del 45. Cuando se habla de Cipriano Reyes, se olvida que María Roldán, al lado de Cipriano Reyes, fue el motor de las columnas que vinieron de Berisso a pie para
llenar la Plaza de Mayo y exigir la liberación del preso, del detenido Coronel Perón. Y bueno, y de algunos otros hechos confusos, porque a veces se han ignorado premeditadamente. Por ejemplo, cuando se produce el levantamiento de Menéndez en 1951, el 28 de junio, una de las acciones que hace fracasar el movimiento es que la CGT inmediatamente envía fuerzas, trabajadores, a los accesos para cortar el acceso a la capital de las guarniciones de Gran Buenos Aires. De la misma manera también ha quedado en el olvido para muchos que el 16 de septiembre del 55, cuando se insubordina, mejor dicho, se lanza la insurrección, el general retirado Eduardo Nardi en Córdoba, uno de los integrantes del cuadrumvirato que había acompañado a Evita, que habían sido sus personas de mayor confianza, que eran por supuesto José Espejo, un viejo anarquista, Santín, Raimundo Soto y Armando Cabo. El padre del compañero Dardo Cabo, el director con un conjunto de compañeros tomaron varias armerías y consiguieron la colaboración del sindicato de camioneros para hacer una fila de 70 camiones de obreros armados para lanzarse a Córdoba a aplastar la rebelión. Eso no llegó a concretarse porque el general Perón temía que se produjese una guerra civil y les dio autorización a un grupo de generales para que negociasen alguna salida, que no fuera una guerra civil, por supuesto. Cuando estos estaban discutiendo, porque eso no era una renuncia, en realidad Perón, si tenía que renunciar ante el Congreso. Cuando estos compañeros estaban debatiendo de qué se trataba, un personaje siniestro y más, metrallador en mano, entró a la reunión e impuso el criterio de que esa era una renuncia de Perón. Y a eso se sumó también otro hecho que no atañe exclusivamente a los trabajadores, pero que también ha quedado escondido en la historia. Perón tuvo la certeza en ese momento, poco antes, de que la flota de mar, dirigida por el almirante Rojas, no podía derrocarlo, porque Lonardi estaba casi vencido en Córdoba por el avance de las fuerzas del general Iñiguez, y el general Aramburu había sido derrotado en el litoral. El general Julio Argentino Lagos estaba en Mendoza vacilando acerca de pronunciarse por el que ganase, y no se sabía quién iba a ganar. Pero Perón lo que sabía es que la flota que salió del puerto de Belgrano no podía imponer su voluntad por la fuerza, porque él la había desarmado después del terrible acontecimiento del 20 de junio del 55. Le había sacado las espoletas necesarias con las cuales cañonear. Cuando se informa que se ha producido un ataque de la flota a las destilerías de YPF en Mar del Plata. Al mismo tiempo, en el Congreso de la Nación, el bloque radical, que allí está un poco la explicación de por qué los radicales están donde están,
en este momento. El bloque radical le pide a Oscar Allende, que era diputado, que retire un proyecto por el cual Allende denunciaba que había barcos norteamericanos cerca de la costa de Buenos Aires, porque él tenía una cinta grabada con conversaciones en inglés, que no eran barcos norteamericanos, eran barcos ingleses, que son los que le aprovisionaron a la flota de mar. Y eso después, como era una situación muy grave para la Marina, que ya venía con los casi 400 muertos del bombardeo, fue quedando en el olvido. Entonces estos hechos hay que recordarlos y tenerlos en cuenta, porque lo que está pasando está estrechamente ligado a muchas cosas del pasado, donde la oligarquía, enganchada con los intereses imperiales, la vieja oligarquía agropecuaria, la de los Anchorena, la de los Ayers, la de los Alza, pero también está este fenómeno de una burguesía transnacionalizada, que es el caso de los Macri, de los Bulgeroni, de los Pérez Compán, de todo lo que surge un poco del proceso de industrialización que comienza en el 35, 38, 40, donde junto con la industrialización va surgiendo la clase trabajadora, y que finalmente, con la dictadura que encabezaba Videla y con el asesoramiento de Martínez Dios, son los que se transnacionalizan y forman los mayores de los cuales están ocupando directamente el gobierno. Como ustedes saben, han puesto ayer a cargo del Ministerio de Energía y han puesto a la sociedad rural a cargo del Ministerio de Cuestiones Agrícolas. Es decir, esto que está pasando está estrechamente ligado a lo que pasó. Pero también lo que pasó fue otro hecho que también a veces los jóvenes no conocen, no se les ha explicado debidamente, cuando la clase trabajadora se autoconvocó el 27 de junio del 75 para rechazar la disminución de los salarios, es decir, la negativa del gobierno de Isabel a legitimar lo que habían establecido los convenios. Hasta que después Lorenzo Miguel y Casildo Herrera, que estaban fuera del país, tuvieron que venir y encabezar las huelgas de los primeros días de julio del 75, que son las que terminaron finalmente con López Rega, aunque en ese caso también, para la enseñanza de todos aquellos que estamos junto a los trabajadores, se evidenció allí la falencia de la dirección política. El mismo Taccone lo reconoce en alguno de sus conversaciones, libros de conversaciones, diciendo que estábamos nosotros solos sosteniendo al gobierno. Y se nos ocurrió llamar a Cafiero para ministro de Economía. Y después, peor, a un señor que venía de Forja y que hablaba bien de Martínez Dios, todo lo cual condujo al debilitamiento total del gobierno y a la posibilidad del golpe del 24 de marzo de 76. Es decir que la intención que tenía Alfredo era que no se olvidaran esas cosas, ese papel fundamental de los trabajadores del 17 de octubre y ese papel fundamental de los trabajadores en otras ocasiones en que la dirigencia no estuvo a la altura que debía estar. Hoy se percibe un malestar tremendo por abajo. Conversando en los barrios,
se observa la bronca, la indignación. La indignación de lo que estuvimos siempre en el campo nacional y pareciera que nos burlan con la hipocresía, con la mentira desembosada, de decir que está bajando la pobreza, o como dijo Macri, que se está produciendo un crecimiento pero que es invisible, cosa realmente parece que se burlaran de la gente. Y además también de aquellos que no lo dicen públicamente pero que se dan cuenta que les mintieron totalmente, los engañaron, los grandes diarios, Manieto y los demás, los grandes periodistas como La Nata y otros que dieron vuelta para ponerse en contra de los intereses populares y que se han dado cuenta ahora que no pueden pagar las tarifas. Entonces por lo bajo, incluso creo que por lo bajo repiten el hic del verano que se lanzó en la cancha de San Lorenzo, otra vez llevando agua para mi molino. Creo que comprenden que han escupido al cielo y están recibiendo ahora las consecuencias. De ahí que, bueno, me pareciera a mí que era muy interesante el planteo de Alfredo, aunque era bastante difícil. Y tuve que recorrer algunas páginas de historias del movimiento obrero, porque hay historias del movimiento obrero que han sido escritas por sectores que lo han hecho claramente de manera tendenciosa, ¿no? Hay 6 tomos de Sebastián Marota, que es la visión de la historia del movimiento obrero de las primeras luchas, que conmueve por la heroicidad, conmueve por la persistencia, pero que no deja de ser el enfoque que puede tener un anarquista en los momentos en que los trabajadores eran trabajadores de oficio, no trabajadores de industria. Entonces realmente eran propietarios de los medios de producción, como todavía aparece un electricista con su valijita, que es un individualista total, un plomero, un cloaquista, y no un obrero de la concentración, por ejemplo, que yo percibía de cerca en Volcán, que es una empresa que estaba cerca de mi casa, y en la cual surgió una de las figuras más importantes del movimiento obrero, que fue Abelino Fernández, con el cual nos juntábamos en un café y él me explicaba la lucha que quería hacer para desplazarlo a Lorenzo Miguel, porque cuando muere Bandor, la figura más importante era Abelino, pero el gobierno de Onganía negocia para que Lorenzo Miguel vaya al cargo de secretario de la Unión Obrera Metalúrgica. Y yo le hacía muchas veces los volantes, hasta el punto que él me decía ilusionadamente que yo era una especie de lenguaraz. Pero ahí, en ese café de Avenida Castañares y Centenera, pasaron figuras o tomé contacto yo con personajes extraordinarios como Sebastián Borro. Después de comerse una pizza empezaba a contar de punta a punta cómo habían tomado el frigorífico y cómo los tanques tiraron abajo los portones de hierro del frigorífico municipal de San Luis de la Torre. Como Fermín Chávez, que venía también a participar de esas reuniones, o ese gran médico que fue Floral Ferrara, que venía ya hablando en aquellos tiempos de la necesidad de aplicar los genéricos y aplicar un concepto social a la medicina. Y bueno, y todo eso, y algunos recuerdos de Germán Aldara ya enfermo, en una de sus últimas conferencias que asistí, cuando lo fui a felicitar por lo que había expuesto
me dijo, hay mucho por hablar, hay mucho por discutir, pero yo me pregunto hasta qué punto es posible vigorizar la fuerza de la clase trabajadora y no poner como punto sustancial la comunidad organizada, porque yo no estoy dispuesto a hacer ninguna comunidad organizada con Pérez, con PAN, ni con Macri, ni con ninguno de estos delincuentes. Estos delincuentes están hoy en el gobierno y lo único que les interesa son negocios, especulación y giro de divisas al exterior. Al exterior, en empresas offshore, donde hay lavado de dinero negro, donde hay dinero que no ha pagado impuestos, donde hay productos negociados y que están en las empresas offshore no por casualidad, sino porque a algunos de ellos se les ha ocurrido que puede ser que un día, esperemos que no tarde demasiado, al pueblo argentino se le ocurra tomar el poder y expropiar a las empresas y terminar con esta oligarquía nefasta. Yo quisiera terminar esta participación mía haciendo referencia a una parte del libro donde llego, como llegó acá la compañera Vanessa y también los restantes integrantes del panel, a este proceso que se ha dado en los últimos meses, de un debilitamiento profundo del gobierno. Entonces, hago referencia que en el 2017 la situación se torna cada vez más confrontativa ante el incumplimiento total por parte del gobierno y de los empresarios, así como bajo la presión de sus propias bases, y ante lo cual, lamentablemente, el candidato de la CGT no actúa con la suficiente energía y espíritu combativo. Pero que los trabajadores en los últimos meses han salido a la calle y han realizado importantes manifestaciones. La respuesta significó una poderosa concentración que evidenció la fortaleza del sector, sumándose a las fuerzas sindicales, sectores del kirchnerismo y de los diversos grupos de izquierda. Los movilizados entendían que allí mismo, como coronación de esa expresión de fuerza, los dirigentes de la CGT anunciarían el día del paro general como expresión de un inicio de lucha concreta contra los planes conservadores del gobierno. Eso no se produjo, como se declaró el paro y se asistió a un espectáculo lamentable donde los dirigentes salieron corridos por los trabajadores. Más tarde, ya en el 2018, las concentraciones populares se reanudaron, aparecieron cacerolazos y nuevamente en la historia, mientras se repetía la vieja fórmula de los peores gobiernos conservadores transfiriendo ingresos desde los trabajadores a los ricos, pérdida de derechos sociales, aumento de la desocupación y de la explotación salarial, déficit fiscal, aumento de la importación, déficit del comercio exterior, fuga de divisas y concentración de la riqueza en el exterior, en empresas offshore, es decir, la violación total de las promesas electorales y un creciente autoritarismo con desenfrenada represión en las calles. Pero otra vez también se manifestó aquello que la nueva corriente federal de trabajadores había tomado por bandera. Los trabajadores somos la esperanza. Desde el campo popular
está iniciando la reorganización para enfrentar a la política antiobrera y antinacional. Esta lucha, a la que entregó sus días y sus noches Alfredo Ferrarese, continúa. Su recuerdo estará presente el día del triunfo definitivo.